Es un gusto para mí saludarte en esta hora para compartir la lección número 6 para el 5 de agosto de este año 2023. Esta lección se titula El misterio del Evangelio y el título es muy interesante y puede llamar y cautivar nuestra atención. El versículo para memorizar aparece en Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21 y dice: a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. En esta semana tendremos tres ejes temáticos principales. Estos son, el primero, se basa en la oración que eleva el apóstol Pablo a la iglesia y a Dios para ver a la iglesia no como una iglesia que excluye a otros, sino que también puede incluir a los gentiles. El segundo eje temático es que, de acuerdo al título de esta lección, habla sobre el misterio del Evangelio, y este misterio tiene que ver con el plan que Dios había trazado para que el ser humano pueda ser salvo, incluyendo a los judíos y a los gentiles. El tercer eje temático se basa en que, como iglesia, ya siendo la portadora de este maravilloso mensaje que lleva a la humanidad a la salvación, debemos tener una sabiduría, debemos ser una iglesia poderosa y reflejar la gloria de nuestro Dios, incluyendo no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y nosotros hoy también somos una iglesia que debemos llevar este evangelio que no solamente testifica del amor de Dios a un mundo que perece, sino también ser testigos en todo el universo. En la primera parte de la lección del día sábado tendremos un recuerdo de lo que hace Pablo con la iglesia. Y lo primero es que Pablo recuerda a la iglesia de que los efesios, tanto los gentiles y como todas aquellas que no eran judíos, eran también coherederos, son coherederos del reino de los cielos, miembros del mismo cuerpo y participantes de las promesas que Cristo había hecho por medio del Evangelio. De esta manera podemos encontrar que el título parece un poco misterioso, un poco raro, pero realmente este título busca el interés. Este versículo o este texto de este título aparece en la Biblia, se muestra en varias ocasiones para mostrar el interés y generar ese deseo de conocer algo que es oculto o que estaba oculto. Pablo establece que este misterio del Evangelio fue revelado a él para que fuera conocido a la iglesia. Este mensaje no solamente iba dirigido a los judíos ni a la iglesia, sino también a los gentiles y a todo aquel que quisiera creer en el mensaje de la palabra de Cristo Jesús. Porque este evangelio, a todos los que creemos en él, nos hace iguales, porque el Señor nos ha llamado para que todos seamos hijos de un mismo Padre. Así que tenemos que tener esa seguridad, esa convicción de que no hay división, y así como lo vimos la semana pasada, no hay un muro divisorio, sino que en Cristo somos un solo pueblo. En nuestra segunda parte de la lección para el día domingo se nos invita a poder leer el capítulo 3, o mejor, casi que toda la lección se basa en este capítulo, pero en esta sección Pablo muestra algunos ejemplos de cómo él ora y intercede por su iglesia. Esta lección del día domingo se titula Pablo el apóstol a los gentiles preso. Allí en este capítulo encontramos a Pablo hablando de que él es un prisionero en Cristo Jesús por la verdad, por el mensaje de salvación que había predicado a los gentiles, y que a través del encuentro con Cristo, él pudo conocer el misterio que el Señor le había declarado para que él fuera predicador y llevara y anunciara a las personas que no lo conocían. Pablo menciona también que este misterio no se había conocido en generaciones anteriores, sino que ahora era revelado a través del Espíritu Santo. Este misterio consiste en que los gentiles también son herederos y merecedores de ser miembros de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Incluso en el versículo 7, Pablo menciona que él, siendo judío, había sido llamado para ahora ser ministro para predicar la palabra de Dios, no solamente a judíos, sino también a gentiles. De Pablo se aclara que él fue llamado para ser el predicador de los gentiles.
Recordemos que había sido llamado para predicar el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los alrededores del pueblo de Israel. Pero Pablo fue llamado como el apóstol de los gentiles, quien llevó un mensaje de salvación a aquellos que para muchos judíos pudo haber sido imposible o difícil de que eso pudiese haber sido predicado para ellos. Recordemos también que Pablo no solamente era judío, también tenía una ciudadanía que era considerada o era la ciudadanía romana, y por esto y por todo su conocimiento lo hizo el más adecuado, el elemento especial para llevar un mensaje de salvación a varios continentes y a varios lugares. En medio de esta carta, Pablo le recuerda a los efesios que todos estos sufrimientos que habían vivido no habían sido simplemente para predicar la palabra de Dios, sino que también recordemos que en un principio de la lección mencionábamos que Pablo había sido perseguido por haber hablado en contra del paganismo. Pablo se levantó para ser un estandarte de la verdad. No le dio temor a hablar en contra de la falsedad, de la contraria adoración a Dios, contra Artemisa o la diosa Diana. Pablo se gozó siempre de sus tribulaciones, y en esta carta, en el versículo 13, le recuerda que ellos no tengan desánimo de saber de que Pablo estaba viviendo tribulaciones allí en la cárcel. Es increíble cómo Pablo, en medio de una tribulación, en medio de la dificultad, es una de las cosas que más me sorprenden, pudiese dar ánimo a otras personas que quizás no estaban en la misma situación que él. Pablo aquí dice que dobla, en el versículo 14, dobla sus rodillas ante el Padre y ora delante del cielo para que les diera fortaleza, no a él, sino a la iglesia, les diera las riquezas de su gloria y fueran fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Qué increíble y qué fe tan tremenda la que tenía este hombre. Pablo en el versículo 14 hasta el versículo 21 eleva una oración a Dios, clamando y pidiendo fortaleza, ánimo y bendición para la iglesia de Éfeso. No sé si nota lo maravilloso del mensaje de esta lección, porque Pablo en medio de su tribulación no tuvo tiempo para quejarse. Pudo haberlo hecho, pudo haber pedido ayuda, pudo haber solicitado que la iglesia viniera a sacarlo de la cárcel, pero Pablo se enfocó más que en su problema, se enfocó más en hacer la voluntad de Dios y quiso decirle a la iglesia de que no desaprovecharan la oportunidad de ahora ser la iglesia de Cristo. Y es que siempre que te preocupes por hacer la voluntad del Señor, Dios se va a encargar de tu problema. Siempre que dejes todo en las manos de Dios, tu preocupación, tus deudas, tus necesidades, tus angustias y cada una de las cosas que puedan perturbar tu mente, el Señor va a encargarse de ello. Y tú vas, si así lo deseas, a enfocarte en el trabajo del Señor, en la obra del Señor. El Señor se va a enfocar en hacer su voluntad y te va a dar o te va a recompensar como Él sabe hacerlo. Mateo 6:33 lo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. Tú te enfocas en hacer la voluntad de Dios, en buscar primero a Cristo, y el Señor se enfocará en la añadidura. Pablo, allí en la cárcel, se va a encargar de hacer la parte de Dios, y Dios se va a encargar de la añadidura. La parte que le corresponde a Dios es la parte que tú en este momento no has soltado. Por eso es importante que aprendamos a confiar en el Señor, a hacer su voluntad, y el Señor se encargará de hacer la nuestra. Creo que Pablo en este espacio no se enfoca tanto en mencionar sus tribulaciones, sus dificultades. Pablo aquí no se fija en ningún momento, ni relata ni escribe que ha estado pasando por necesidades, quizás por castigos o situaciones bien feas. Es notorio entender que si Pablo, que está en la cárcel, una cárcel incómoda, tortuosa, difícil, no se enfocó en su problema, tú que estás en libertad y que puedes hacer muchas cosas, ¿por qué te enfocas tanto en lo que te toca hacer? Pablo escribe aquí una carta para una iglesia que necesitaba tener la seguridad de que era Dios quien dirigía todo. Sin embargo, para algunos pudiese surgir la pregunta: bueno, ¿y si Pablo era el apóstol del Señor? Si era el siervo de Dios, ¿por qué razón él estaba en la cárcel? ¿Por qué el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el apóstol del Señor, estaba viviendo esa tribulación? Y aquí en esto es importante dejar claro que el Señor ha mencionado lo siguiente. Y es que en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, en las primeras palabras de Jesús, el Señor dijo: bienaventurados
cuando los persigan. Porque vamos a ser perseguidos, porque vamos a ser ultrajados, porque vamos a recibir mentira de parte de otros. Cosas que no hemos dicho, van a decir algunos que lo hemos mencionado. Por eso tenemos que estar preparados, porque la persecución, la dificultad, el aborrecimiento va a ser una de las características que va a tener todo cristiano. Y en este Sermón del Monte, Dios desea darnos un aliento y decirnos: gozaos y alegraos porque vuestra recompensa está en los cielos. Así que, apreciado amigo, recordemos que Pablo fue varias veces a la cárcel, pero estando allí tuvo la oportunidad de poder escribir, de poder dar un mensaje a una iglesia que lo necesitaba. Y no solamente el mensaje a los efesios, también el apóstol Pablo en la cárcel escribió la carta del gozo, es decir, la carta de Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios. Estas cartas fueron escritas en medio de la cárcel, en medio de la prisión. Y esto podría darnos una claridad de lo maravilloso que era Pablo con su iglesia, cuánto amaba al Señor y cuánto amaba a su iglesia. En este llamado que Dios nos ha hecho para ser hijos de Dios, para pertenecer a su iglesia, a su cuerpo de iglesia, a su ejército, el Señor no nos ha asegurado que nada malo nos va a pasar. Más bien nos ha dicho que vamos a ser perseguidos y que vamos a recibir aborrecimiento, pero esto no debería desanimarnos ni llevarnos a cuestionar ni dudar de Dios. Tampoco ni dudar del llamado que Dios nos ha hecho. Antes bien deberíamos estar seguros que este llamado se puede cumplir cuando usted, cuando yo somos aborrecidos, cuando somos perseguidos, cuando dicen cosas que nunca hemos dicho. Por eso no resulta tan fácil ser un hijo de Dios. No resulta fácil ser un discípulo del Señor, porque siempre vendrán tribulaciones, siempre vendrán dificultades para los que quieren obedecer a Dios. Uno de los versículos que más me impacta del apóstol Pablo que escribió está en 1 Corintios 9:16, cuando él dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciara el evangelio. Ojalá tuviéramos la gallardía, la valentía y la fidelidad de Pablo en este evangelio. Ojalá tuviéramos ese enfoque, ese deseo de hacer las cosas como lo hacía Pablo. Ojalá Dios nos ayudara a hacer. Ojalá Dios no, somos nosotros quienes realmente no permitimos que sea Dios quien nos ayude a ser más fieles, más serviciales y más entregados a esta causa maravillosa que tiene frutos, no solamente aquí en la tierra, tiene frutos eternos. En nuestra tercera parte de la lección, el título es El misterio del Evangelio, por largo tiempo escondido. En este día nos enfocaremos en Efesios 3, 1 al 6. Esta es la primera sección de este capítulo. Aquí Pablo se enfoca en 4 cosas principales. En hablarle primero a la iglesia, es decir, a los efesios o a los creyentes de la iglesia de Éfeso que no eran judíos, sino eran considerados gentiles. En segundo lugar, Pablo habla como a la iglesia mencionándoles en el versículo 2 que él, el apóstol Pablo, él era el administrador de la gracia de Dios. Y que esta gracia se le había dado a él para que la llevara a las personas que lo necesitaban. En tercer lugar, Pablo hace aclaración de que ese misterio fue revelado para que él lo llevara y para que fuera aclarado, mencionado, discutido a todos los creyentes. En este punto, Pablo quiere dejar claro que este evangelio no es de él, sino que es de nuestro Señor Jesús. En el cuarto lugar, Pablo menciona que el evangelio que ha recibido ha sido revelado por el Espíritu Santo. Aunque no ha sido solamente dado a él, sino que también fue dado a todos los apóstoles. Él también tiene este privilegio de poderlo mencionar y comentar. Pablo, que tenía un misterio para mencionar, también había sido dado a los apóstoles y hombres de Dios anteriores. Hombres que habían tenido el evangelio, pero que no habían podido revelar al mundo a través de las generaciones este mensaje poderoso de salvación y redención a todo aquel que cree. Ahora, esto había pasado porque la puerta abierta estaba para todos los gentiles y todos los que no eran judíos. Y todos ellos podían entrar por esa puerta a la salvación que es Cristo Jesús. Pero se les había cerrado la puerta. Y quizás para ti es difícil entender un poco cómo la iglesia en su tiempo, en ese tiempo, pudiese tener esas barreras, esas divisiones. ¿Por qué gentiles y judíos si todos somos hijos de Dios? Es lo que algunos dicen.
Bueno, eso creo que si lo vemos en nuestro contexto más actual, vamos a encontrar que también esto sucede. Y sucede porque muchas veces hay hermanos que se sienten menores, se sienten mayores, se sienten mejores a otros por sus cargos, por su liderazgo, por sus talentos, por sus dones, y empiezan a pensar que por lo que ellos son o inferiores o son superiores. Y esto es peligroso, porque nadie es pequeño, nadie es menos que nadie. Sin embargo, aquí Pablo deja claro que todos los que creen en el Señor pueden ser coherederos de una promesa de salvación y de que todos podemos ser hechos hijos de Dios y así pertenecer a la familia del cielo, a la familia y el pueblo de nuestro Dios. Creo que esta lección es muy importante y nos invita a hacer algo. Y es que como iglesia debemos promover que todos podamos participar de la unidad, aunque seamos diferentes, aunque no con los mismos pensamientos similares, aunque no todos pensemos de manera igual, todos podemos llegar a mantener un espíritu de unidad, con el objetivo de que toda la iglesia se una en propósito para trabajar en pro de los que lo necesitan. Creo que debemos quitarnos esa barrera que tanto tenemos y hemos luchado por mantener. Y esa lucha entre uno y otro en la iglesia y darnos cuenta que nuestro plan es hacer el plan de Dios, que es salvar a la humanidad. Es tiempo de dejar de ser exclusivistas y empezar a incluir a las personas. Esas personas que quieren trabajar, que quieren hacer algo por el Señor. Es triste encontrar una iglesia donde siempre los mismos están liderando la iglesia, donde siempre las familias están haciendo lo mismo. A veces se da porque no hay quien lo haga, pero en ocasiones una misma familia por décadas y por muchos años en la iglesia son los mismos y son los hijos, los nietos, los bisnietos y toda generación en degeneración siguen liderando. Y esto puede traer muchos problemas terribles y el crecimiento en muchas ocasiones no se da. La invitación en esta lección es que podamos permitir al Espíritu Santo morar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia y permitir que su influencia, su dirección pueda guiarnos para hacer su voluntad y que juntos, a pesar de las diferencias, podamos mantener una unidad en el Espíritu Santo. En la cuarta parte de la lección encontramos el título La Iglesia Reveladora de la Sabiduría de Dios. En esta parte de la lección encontraremos desde el versículo 7 al versículo 13 del mismo capítulo 3 algunas afirmaciones que hace el apóstol Pablo. Una de ellas es que Pablo menciona que él ha sido delegado por la gracia y el poder de Dios para ser un ministro predicador de las buenas noticias del Evangelio. Sin embargo, el apóstol reconoce que es el menos indicado para ser el instrumento que Dios había escogido y que era el menos indicado para predicarle a los gentiles, porque él había sido perseguidor, había sido un atacante, alguien que iba en contra de las verdades. Y ahora ponerlo en esta situación, él reconoce que no era el más indicado. El apóstol Pablo aquí en estos versículos menciona también que él fue uno de los instrumentos que Dios usó para revelar esos secretos que en un tiempo no se conocían, o no fueron, mejor dicho, anunciados. Volvamos a recordar que Dios había llamado al pueblo de Israel para que ellos fueran luz y una antorcha en medio de este mundo para dar iluminación en un mundo de oscuridad. Y ellos de cierta manera se encerraron en ellos mismos para anunciar sus verdades a ellos mismos sin sacarla y contarla a los demás. Por eso cuando viene Pablo es el predicador a los gentiles, es quien empieza a propagar el mensaje no solamente en Judea y Samaria, sino también en todos los lugares, en Asia, Europa y en muchas partes del mundo. En Efesios 3:12 dice lo siguiente: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Aquí el apóstol reconoce que es gracias a Cristo que podemos tener esa oportunidad de ser bendecidos y de tener la confianza y la bendita esperanza de que en Él podemos vencer y que en su presencia tenemos libertad. Sin embargo, en el versículo 13 hay una invitación del apóstol Pablo a que no se desanimen y por eso el versículo 13, el capítulo 3 de Efesios dice lo siguiente: por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Palabras muy interesantes, porque Pablo no reprocha, Pablo no los juzga, Pablo simplemente los anima.
El Camino a Cristo, la página 56, dice: cuanto más cerca estemos de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Es decir, que cuando te miras delante del Señor, somos menos que el Señor. Creo que uno de los mensajes principales de esta lección también se encuentra en el versículo 10, cuando Pablo habla de la importancia de que la iglesia fuera utilizada por el poder del Señor para llevar el mensaje con sabiduría a toda la gente de autoridad, a todos los gobernantes, a todos los principados, para que ellos también conozcan el evangelio. Pablo le habla a la iglesia para que los efesios no se quedaran sentados, no se quedaran quietos, que Dios había provisto de sabiduría y de poder para que ellos anunciaran el evangelio a otras personas. Recordemos que Pablo fue un experto en esto, porque Pablo fue capaz de llevar este evangelio a diferentes mentes, a reyes, a principados, a hombres importantes, a eruditos, a diferentes personas que en su tiempo eran los más influyentes y reconocidos. Si como iglesia tuviéramos esta intención de ir y mostrar este maravilloso evangelio que tenemos, veríamos cómo la iglesia avanzaría de una manera poderosa hacia frentes que quizás nunca hemos visto. Debemos salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, para ir y contarle a la gente que está dispuesto el poder del Señor. Y que esta gente que tiene poder, que tiene influencia, también tiene necesidades. También necesita el poder de Dios. También necesita de este evangelio. Porque ellos también están pasando por dificultades, porque ellos también se les mueren familiares, porque ellos también están teniendo problemas en sus hogares, con sus hijos, en los vicios, en la drogadicción. Y ellos también necesitan y tienen la oportunidad de reconocer al Dios soberano. Creo que aquí ya nos toca a nosotros tomar la decisión de que debemos salir. Lo que es cierto es que todos los hogares, todas las personas pasan por experiencia, pasan por problemas, por vicios, por debilidades. Pero el día en el que nosotros nos levantemos y vayamos, vamos a ver cómo el poder de Cristo se va a perfeccionar en nuestras vidas y va a ayudar a una gente, a unas personas que van a necesitar ser restauradas y transformadas. Solo que nos corresponde a nosotros ir y anunciar el evangelio, porque la mies es mucha, pero los obreros son muy pocos. Por eso, apreciado amigo que estás escuchando, te invito a que a tu iglesia, la lleves a la experiencia de que pasemos por esa experiencia de salir de la monotonía, de la zona de confort y busquemos la presencia del Señor, llevando a otros a Cristo. El Señor se complace cuando somos misioneros, cuando somos testigos y cuando en esta verdad que se nos ha dado podamos llevarla a otros. Qué maravilloso cuando tenemos esta oportunidad. En nuestra quinta parte de la lección, el título es Cristo habita en tu corazón. En esta lección encontramos una oración que eleva el apóstol Pablo y me gusta, me apasiona cómo el apóstol Pablo habla aquí, porque Pablo está buscando el crecimiento espiritual de la iglesia de Éfeso. Pablo en Efesios 3, 14 al 19 eleva esta oración mencionando algunas cosas. Lo primero es que él pide que todas las fuerzas de Dios sean dadas para los efesios, para que ellos sean fortalecidos por el poder del Señor, para que de esta manera el Señor habitara en el corazón de cada uno de ellos y pudiese confiar en que el Señor es el que sostiene sus vidas. Y en esta relación con el Señor pudiesen conocer un poco de lo que significa amar a Dios. Y se mencionan 4 dimensiones: lo ancho, lo largo, alto y profundo, que es el amor que el Señor tiene hacia la humanidad. Y en este sentido, en la medida que van experimentando una relación con el Señor, van a ir comprendiendo lo importante que es mantener esa relación íntima y estrecha con nuestro Salvador, para que así puedan ser completos en Él. La lección nos invita a comparar la oración que se elevó también en Efesios 1, 16 al 19. Y en esta oración, Pablo menciona su deseo de que la iglesia pueda recibir el apoyo del Señor. En este capítulo 1, en estos versículos encontramos que Pablo también ora para que ellos reciban sabiduría y reciban conocimiento del Señor. Y de esta manera entiendan el poderoso llamado del Señor para sus vidas. Ese maravilloso llamado que los lleva a las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Al igual que en el capítulo 3, el apóstol Pablo aquí también recuerda el gran poder y supremacía del Señor.
Y aún así, siendo tan grande, Él tiene el ofrecimiento de darnos su amor y darnos de ese poder que Él tiene. Qué increíble poder notar que ese Dios que tiene toda la supremacía se fija en nosotros. Y creo firmemente que estas dos oraciones que les dio o que elevó el apóstol Pablo con el interés de que la experiencia de la iglesia fuera especial, fuera a entender el gran amor de Dios, porque estas 4 dimensiones que muestran que el Señor nos ama con todo lo ancho, largo, alto y profundo de su amor, también abarca no solamente mi vida, también abarca la iglesia, también abarca mi hogar, también abarca un mundo que lo necesita. A diferencia de Dios, nosotros somos culpables de que muchas personas se hayan ido de nuestra iglesia porque hemos considerado que no merecen y que no deben reconocerse como hijos de Dios porque han practicado algún pecado, porque se han equivocado. Y aquí quiero decirte algo: Dios nos libre de ser juzgados por el Señor, porque por nuestra culpa puede ser que alguien se haya ido de los caminos de la iglesia, puede ser que alguien se haya ido de los caminos del Señor, por culpa de nuestros juicios equivocados, por culpa de nuestras malas palabras, por culpa de nuestro severo temperamento. Cuando Jesús vino a la tierra a morir, no vino a morir por pocas personas, no solamente vino a morir por ti, sino que vino a morir por toda la humanidad. Y si fuera posible, y si toda la humanidad reconociera al Señor, todo el mundo sería salvo. Solo que depende mucho de que cada persona determine cuál es el camino que decide tomar. Pero mientras esté la gracia del Señor, el Señor dará la oportunidad a toda persona sin importar quién sea. Porque Dios extiende ese amor maravilloso para que todo el mundo, sin excepción, si cree en el Señor, si acepta el sacrificio de Cristo, pueda ser salvo. Usted como hermano, como líder, como predicador, no puede impedir que el mensaje de salvación le llegue a una persona que está necesitando ser salvada. No nos pongamos en esa silla, no nos pongamos en la silla del escarnecedor, de la silla del que juzga. Más bien vayamos, determinemos ir y a salvar a otros, porque hay gente que está necesitando. Créeme, hay mucha gente que está necesitando ser libre de sus prisiones y ser libre en Cristo Jesús. En la sección número 6 para el día jueves encontramos el título Gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Ya en esta última parte del capítulo 3, del versículo 20 y 21, encontramos una experiencia que todo cristiano debe hacer cuando eleva una oración a Dios. Porque el apóstol Pablo en estos versículos dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más que lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y al final en el versículo 21 dice: gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Esa es la forma más hermosa en la que Pablo termina su oración en este capítulo, dando alabanza y reconociendo que el poderío y la gloria le merecen solamente a Cristo Jesús. Llama mucho mi atención que el apóstol Pablo eleve estas oraciones, una oración de consagración, una oración de bendición para una iglesia naciente, para una iglesia que necesitaba que el poder de Dios se manifestara en ellos. Por eso Pablo escribe sus oraciones y deja claro que para los efesios estaban necesitando y estaba él interesado en que esta iglesia fuera transformada, en ver una iglesia que había sido traída del paganismo, de la idolatría, a pasar a ser una iglesia ideal, una iglesia amorosa en Cristo, que fuese usada por el Señor y que ellos reconocieran ese poderío. A través de ese poder y a través del tiempo de que Dios era quien conducía a la iglesia, y que aunque allí en la cárcel, Pablo, un hombre, un hijo de Dios, casi que olvidado por la humanidad, era el siervo de Dios que había entregado su vida en oración para que esta iglesia estuviese bien. Qué importante y necesario se hace hoy día que tengamos hermanos de oración, que intercedan por sus iglesias. No sé si tú eres de los que está más bien aportando problemas, diferencias, dificultades, conflictos. ¿Te has dado cuenta de lo dañino que ha sido esto? ¿Y qué tal si te das cuenta y te das la oportunidad más bien de darte a la oportunidad de orar por tus hermanos, más bien de interceder por ellos?
y que a esa iglesia a la cual tú perteneces el Espíritu de Cristo descienda y se quiten todas esas divisiones, todos esos problemas, todos esos conflictos y empiece a morar la paz, la unidad y el amor de Cristo Jesús. Creo que este último versículo 21 encontramos un mensaje maravilloso y son las palabras finales del apóstol Pablo a la iglesia en esta oración. Claro, estas palabras van elevadas a Dios, pero fueron escritas para que la iglesia fuera testigo de que Pablo intercedía por ellos. Después de que todos podríamos recibir la bendición y la dirección del cielo, en cada una de nuestras iglesias, ese poder que se manifestó en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente, a través del trabajo de Pablo y de algunos otros ayudantes que tuvo Pablo, son para nosotros también un testimonio hoy día en nuestras iglesias. Pero para ello necesitamos unirnos en oración, perseverar en la doctrina de los apóstoles, buscar el rostro del Señor constantemente, buscar la manera de compartir el pan, de reunirnos, de participar de los grupos pequeños, de actividades sociales, misioneras, de compartir los unos con los otros, de hacer que este evangelio se vuelva una práctica y no solamente un libro o una teoría. Esta predicación necesitamos que sea una realidad, que llene nuestras iglesias del poder de Cristo, que nuestras vidas sean diferentes, que nuestras vidas pasen por la experiencia de ser transformados. Ya es tiempo de que Cristo no sea un sermón, ya es tiempo de que Cristo sea una realidad en mi vida. Así como Pablo se expresó en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, estoy completamente seguro que estas oraciones que elevó Pablo sirven para nosotros como una motivación para seguir adelante, para entender que esta lucha no es fácil, pero que siempre debemos ir a la oración. El recurso más importante que nos puede haber mantenido como cristianos siempre ha sido la oración. Llevar a la presencia del Padre para recibir auxilio, todas nuestras solicitudes, para recibir su bendición, es lo que necesitamos. Y allí, en su presencia, podemos reconocer y entender que es Cristo nuestro Señor, que es Cristo el dueño de la iglesia, que es Cristo el sustentador de su pueblo y es quien va a dirigir este ejército para ganar la batalla. Y cuando Él venga por segunda vez, participemos de los que van a ser salvos. En nuestra última parte de la lección del día jueves encontramos la invitación de consagrar nuestras vidas, de poder tener una experiencia diferente. El mensaje que el Señor nos ha dado a nosotros también debe convertirnos, debe convencernos. Piensa tú por un momento, ¿cómo se puede sentir Dios cuando nos ha otorgado todas sus bendiciones? Nos ha abierto todas las puertas, nos ha abierto los almacenes del cielo, las despensas del cielo para derramar sus bendiciones sobre su iglesia. Y que nosotros no las aprovechemos. Que esas bendiciones creo que son importantes porque son las que nos ayudan a avanzar. Esas bendiciones son las que nos fortalecen porque el Señor es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si el Señor está disponiendo todo para nosotros, lo único que nos falta hacer a nosotros es el esfuerzo, un esfuerzo de mantenernos. Ya es tiempo de levantarnos, ya es tiempo de escuchar su palabra, ya es tiempo de orar temprano, ya es tiempo de buscar al Señor y de compartir el mensaje de salvación a otros. La vida cristiana, cuando se disfruta, es cuando tú estás viviendo en oración, cuando tú compartes la palabra de Dios. Allí tú estás disfrutando la vida cristiana. Pero la vida cristiana para muchos se convierte en un martirio cuando no ora, cuando no estudia, no quiere ir a la iglesia, no quiero cantar, me parece aburrido, prefiero el celular, prefiero las cosas de este mundo y eso me parece más agradable. Y estás en la iglesia, pero estás practicando las cosas del mundo. No sé si sea tu experiencia, pero creo que deberíamos dar este mensaje a la iglesia. Necesitamos levantarnos, necesitamos ser luz. Y a través de la oración y del estudio de la palabra, de las alabanzas, los himnos que se elevan con aroma grato delante de la presencia de Dios, podamos mantenernos edificados en el fundamento que es Cristo Jesús. Necesitamos ahora, ya, que el Señor esté llenando de nuestros corazones, que esté librando nuestras batallas y exaltemos a Cristo, lo llevemos a todas partes
y el Señor sea manifestado poderosamente en nuestra vida para dar testimonio de esto. La siguiente cita que voy a leer aparece en el día viernes y dice lo siguiente. Dice en la revista Adventist Review and Herald, dice: ¿realmente creemos en la Biblia? Es la pregunta. ¿Realmente crees en la Biblia? ¿Realmente creemos que podemos alcanzar el conocimiento de Dios que se nos presenta en este texto? ¿Creemos cada palabra que sale de la boca de Dios? ¿Lo crees tú? ¿Creemos en la palabra pronunciadas por los profetas y los apóstoles? Por Jesucristo, quien es el autor de toda luz y bendición y en quien habita toda riqueza y plenitud. ¿Realmente creemos en Dios y en su Hijo? Tú dirás: pastor, yo lo creo. Pastor, yo estoy seguro. Pero ¿eso es una realidad en tu vida? Tú lo has leído, lo has escuchado. Quizás eres adventista de generación, en muchas generaciones anteriores. Conoces del Evangelio, pero no es Cristo una realidad en tu vida. Necesitamos encontrarnos con Jesús, porque con un solo encuentro con Jesús, nuestra vida va a cambiar. Como conclusión final, podemos decir que el apóstol Pablo escribe este misterio del Evangelio para que fuera conocido, revelado, no solamente a los judíos, sino a todos los gentiles y a todos aquellos a través de la fe que pudieran unirse a las filas de la iglesia. Y también que se pudieran unir a este cuerpo de Cristo. Qué hermoso privilegio poder entender en esta lección que tú y yo somos llamados para ser estandartes de luz, para ser luz en la oscuridad. Pero que Dios nos ama tanto, que nos ha dado la oportunidad de que nosotros seamos sus hijos, su pueblo. Y este mensaje tiene que ser impartido. Otra conclusión que podemos sacar es que el apóstol Pablo, a pesar de sus prisiones, a pesar de las necesidades que pudo haber tenido, no se enfocó en él. Siempre buscó ayudar a los demás. Ayuda a tu iglesia, fortalece a tu iglesia, intercede por tu iglesia, ora por tu iglesia, ayuda al que está caído, levanta al que lo necesita, motiva al que está desanimado. No puede quedar enterrado ni oculto el don que Dios nos ha dado. No podemos como iglesia estar escondidos en un mundo que necesita de cristianos que estén sirviendo, que vayan a la acción y que lleven un evangelio poderoso. Deseo que Dios te bendiga. La verdad, deseo que Dios dirija a tu iglesia. Y esperamos ese Dios poderoso pueda manifestarse en nuestra iglesia. Que esas lecciones o estas lecciones que hemos recibido durante esta semana sigan fortaleciéndonos, siga dándonos ánimo, siga dándonos motivación para seguir adelante. Te invitamos para que te suscribas en este canal de YouTube como Pastor José Reño. No te cuesta nada, pero sí nos apoyas mucho. Así que te invitamos y agradecemos grandemente porque tú ayudas a que este ministerio siga fortaleciéndose. Cada día estamos llegando a más personas. Por eso te agradecemos por suscribirte, por darle like, por comentar y por seguirnos también en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Allí también puedes encontrarnos como Pastor José Reño. Puedes también orar por nosotros. Es interesante y es muy importante que lo hagas. El enemigo a veces pone dificultades y algunas cosas, pero este mensaje tiene que seguir predicándose, tiene que seguir llegando a muchas personas. Deseo sinceramente que Dios te bendiga, llene tu vida de la gloria de Dios.